Amado Dios, te damos a ti gracias y pedimos, Padre, que tú hables en nuestras vidas, que sigas corrigiendo cualquier pensamiento, cualquier entendimiento equivocado que tenemos sobre la persona de Cristo. Usa tu palabra, Señor, usa este vaso de barro, Señor, para que tú perfecciones a los santos, Señor. Tú eres el que hace el trabajo. Tú eres el que puede hacerlo, Señor. Nosotros no podemos y pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas. Mientras que terminamos este estudio, Señor, cómo estudiamos la preexistencia del Hijo, la preexistencia de Jesucristo. Señor, vemos este mensaje, Señor, vemos este estudio como algo tan importante para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Te lo pedimos confiando que tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como dijimos la semana pasada en este estudio de la Cristología, o el estudio de la persona de Cristo, vamos a estar viendo varios temas. Comenzamos la semana pasada y terminamos esta semana con este tema de la preexistencia de Jesucristo. Pero también vamos a ir a ver algunas afirmaciones mesiánicas sobre Jesucristo. En las semanas que vienen vamos a ver la deidad, más específicamente la deidad de Jesucristo, la encarnación, el nacimiento, su resurrección, su humanidad, milagros, su muerte, su ascensión, su ministerio actual en el cielo, y luego vamos a terminar viendo la segunda venida de Jesucristo, ya cuando vayamos terminando en este mensaje de Cristología. La semana pasada hicimos esta pregunta: ¿por qué estudiar la persona de Cristo? ¿Por qué es necesario que nosotros entremos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, cómo nos presenta la Biblia a esta segunda persona de la Trinidad? Y aclaro, hermanos, digo segunda de la persona de la Trinidad no porque sea secundaria en orden, no porque sea secundaria en importancia, ni secundaria en poder. Es igual al Padre, es igual al Hijo. Y queremos, hermanos, simplemente enfocarnos en lo que tradicionalmente conocemos como la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Siempre decimos el Padre, Hijo, número 2, y el Espíritu Santo. Amén. Entonces dijimos, ¿por qué es importante, hermanos? Es importante porque el conocimiento y la fe que uno ponga en Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia, es el que garantiza la salvación. No somos salvos por obras, pero no podemos decir que tenemos fe en una persona o un individuo o un ente que se haya creado por la gente, por la imaginación de la gente. Hoy en día sabemos, hermanos, que en diferentes lugares hay Cristos, hay dioses que la gente ha inventado a su manera. Porque no leen la Biblia, porque no conocen lo que la Biblia identifica sobre la deidad. Entonces se inventan diferentes cosas, pero para poder ser salvo, hermano, tenemos que creer en el Jesucristo que la palabra de Dios nos presenta. Para poder, como dijimos la semana pasada, poder llamarle a otra persona de otra denominación incluso, hermano. Porque nosotros no estamos en la única denominación que llevará la salvación, hermanos. Hay muchas denominaciones que creen en los esenciales, y para poderle uno llamar a hermano a otras personas de otras denominaciones, tienen que creer en el Jesucristo que la palabra del Señor nos presenta. No podemos decirle hermano a alguien que no cree en el Jesús de la Biblia. No voy a ponerme a dar detalles pero vimos, por ejemplo, los mormones creen en un Cristo diferente. Ellos mismos se llaman cristianos, se autodenominan cristianos y no lo son. No lo son. Los testigos de Jehová creen en un Cristo, en un Jesús que no está en la Biblia, y aunque usan pasajes de la Biblia para identificar a Cristo y para alabar o distinguir sus cualidades, no creen en el Jesús de la Biblia. Los unicitarios, hermanos, yo creo que de todos los que mencioné la semana pasada, los unicitarios son los que se parecen más a nosotros. Tienen un estilo, dije la semana pasada, un poquito pentecostés de adorar, pero que sean más animados en su adoración no quita que no sean cristianos. Lo que le quita el título de cristianos es el que no creen en el Dios de la Biblia, no creen ellos en la Trinidad, cuando la Trinidad claramente está enseñada en las Escrituras, hermanos. Entonces nos llamamos cristianos o discípulos de Jesucristo, pero en realidad le conocemos.
Bueno, les voy a pedir que si pueden bajarle el volumen a sus teléfonos, por respeto a la palabra del Señor, hermanos, por favor. Nos llamamos cristianos o discípulos de Jesucristo, pero en realidad ¿conocemos a ese Jesucristo, hermanos? ¿En realidad lo conocemos? ¿Cómo podemos seguir correctamente a alguien que no conocemos bien? No lo podemos seguir. Cuando escuchamos su voz tenemos que saber quién es Él. Él dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces es importante que estudiemos a Jesucristo. Empezamos a hablar de la preexistencia de Jesucristo la semana pasada y vimos ese versículo de Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el capítulo 1 lleva varios versículos hablando de Jesucristo, pero empezamos con el versículo 14 porque queríamos identificar primero al Verbo. ¿Quién es este Verbo? Vimos las pistas de la semana pasada que este Verbo, dice las Escrituras, se hizo carne. No era carne, no siempre existió como carne. De hecho sabemos que la carne no es eterna. No existió eternamente como carne, pero se hizo carne, existió, Jesucristo existió desde la eternidad pasada y se hizo carne, asumió esa humanidad, como lo dice Filipenses capítulo 2. Otra cosa que nos dice este versículo de Juan 1:14 es que habitó entre nosotros. Otra pista, vamos viendo quién es, ¿verdad? Otra pista es que Juan nos dice que vio su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vio la gloria de Dios. Cuando Jesucristo estaba frente a él miró la gloria de Dios. Y obviamente que fue una gloria velada. Una gloria como que, cuando digo velada, hermanos, quiero decir que no vio la totalidad de la gloria de Dios. Porque no ha habido ningún hombre que pueda ver a Dios y viva, sino que estaba su gloria velada por la carne, pero vio la gloria como de unigénito del Padre. Y cuando habla, hermanos, de unigénito, se recuerda lo que dijimos, ¿qué quiere decir unigénito? Y por ahí está una pantalla, monogenes, esa palabra en el original de unigénito. Y unigénito quiere decir único en su clase. Monogenes es único en su clase. No hay otro como el Hijo de Dios. Él es el único. El único. Otra pista que Juan capítulo 1 versículo 14 nos da es que dice que este Verbo estaba lleno de gracia y de verdad. Dos atributos claramente que son asignados a Dios, hermanos. Este Verbo tiene características específicas. Ya cuando vimos que este Verbo es ¿quién, hermanos? ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Jesucristo es el Verbo. Entonces podemos ver, hermanos, el capítulo 1 de Juan en su primer versículo, o sea, 13 versículos más antes del 14, vemos algo muy específico sobre los atributos de Jesucristo. Ahora, hermanos, es importante mencionar que cuando decimos Jesucristo, cuando decimos Jesús, nos estamos refiriendo a ese personaje que habitó corporalmente entre nosotros, ¿verdad? Es importante decir que típicamente no nos referimos a Jesús como alguien que existió antes de su encarnación. Se conoció como Jesús a partir de su encarnación, pero antes fue Dios, antes fue el Hijo, estuvo presente siempre. Entonces, Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice específicamente las características que en el principio ya existía el Verbo. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. Allá hay dos personas identificadas. Este Verbo estaba con Dios. Y el Verbo, dice Juan, era Dios. Y era, hermanos, aclaramos, no es que fue Dios y ya no lo fue, porque dice era como en tiempo pasado, no. Está hablando del principio, o sea, desde el principio ya era Dios, desde el principio. Y sigue siendo Dios. Desde el principio, que denota tiempo, hermanos, el Verbo ya existía.
Existía antes, desde antes del tiempo. Cuando Juan 1:14 nos dice que se hizo carne, fue en ese momento cuando la eternidad entró a la creación. Cuando la eternidad entra en el tiempo. Porque usted sabe que Dios no está restringido por tiempo, ¿verdad? ¿Sabe ustedes, hermanos? Él vive fuera del espacio, fuera del tiempo. Él no es restringido por cosas que restringen a la humanidad, hermanos. Hoy en día se nos acabó el tiempo. Teníamos planeado hacer esto, el otro, pero el tiempo se agotó y tuvimos que terminar o dejar de hacer cosas sin hacer porque se llegó el tiempo cuando teníamos que venir al servicio. Estamos restringidos por el tiempo, pero Dios no es restringido por el tiempo. En un momento esa eternidad entró dentro del tiempo, cuando Jesucristo se humanó y tomó forma de cuerpo. Desde el principio, hermanos, ya era el Verbo y habitaba con Dios. Desde el principio el Verbo era Dios, siempre lo fue. Es importante, hermanos, reconocer que el Hijo o el Verbo siempre existió en la eternidad pasada, así como el Padre y así como el Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es la fuerza activa de Dios, como por ahí una secta lo dice. Es una persona de la deidad. Entonces, Jesucristo, el Hijo, el Verbo, siempre existió juntamente con el Padre. Y aunque en Juan 1:1 no menciona al Espíritu Santo, no lo menciona porque no ese es el punto de mencionar la Trinidad, sino es importante mencionar que este Verbo estuvo con el Padre. Es por eso que menciona al Verbo. Hermanos, es importante reconocer cuando usted de repente puede un testigo de Jehová acercarse a su puerta y decirle, mire, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que en el principio la palabra era. Ellos usan la palabra palabra en lugar de verbo. La palabra palabra en lugar de verbo. Y dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era, y dicen ellos, le agregan ahí un Dios. Le agregan un artículo antes de la palabra Dios. Y la palabra era un Dios, dicen ellos. Y cuando ponen Dios, lo traducen con una D minúscula. ¿Qué usted le va a contestar a eso, hermanos? No solo tratan de decir que Jesús no es Dios, sino Dios, aunque dicen que no creen en más de un Dios, le llaman Dios en este momento. Y el artículo 1, hermanos, no está en el original. No está en el original. Por ahí está, ese es el texto en el original, hermanos. En argei, en hologos, que hologos, en prostonteon, que teos, en hologos. Ese es el artículo. La palabra. Ante la palabra teos, que es lo que se traduce como Dios, obviamente, ahí no hay ningún artículo. Que es la palabra y, como lo podemos escribir aquí, se los puse aquí en la pantalla. ¿Qué es y? Teos es Dios. En es era. Jo es la. Es el artículo. Logos, palabra. Entonces el artículo está delante de logos, no está delante o precediendo a la palabra teos. Pero ellos ponen allí un artículo antes de la palabra Dios. Obviamente, hermanos, no estamos estudiando el griego. Y usted puede decir, pero es que yo no tengo tiempo para estudiar el griego. Y no tiene que, hermanos. Las palabras del Señor en sus traducciones son confiables. Excepto la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción que usan los testigos de Jehová. Que ellos le agregan el artículo un delante de Dios. Entonces tenemos que conocer que Jesucristo era Dios, fue Dios siempre, en la persona del Hijo, fue Dios y siempre estuvo desde la eternidad pasada. Eso queda claro, ¿verdad, hermanos? Que sí. Que verdad que aquí no hay ningún hermano que llegarán a su puerta los sábados a tocarle y lo van a confundir, ¿verdad que no? Jesucristo, el Verbo, fue, era, sigue siendo Dios. Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento. No el Dios con D minúscula como lo ponen ellos en su Biblia. El Dios del Antiguo Testamento. Amén. Vimos 6 aspectos relacionados con su preexistencia y para eso fuimos a Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo Colosenses 1. Vamos a leerlo de nuevo. Yo sé que ya lo leímos la semana pasada, pero es importante, hermanos.
Dice el versículo 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Bueno, su posición es una de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Él es sobre toda la creación. El versículo 15 dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y aquí es donde alguno de ustedes que quieran algún día presentarle el evangelio a un testigo de Jehová, pero también corregir su mal entendimiento, ellos le van a decir cosas que posiblemente a usted lo pueden confundir si no está usted parado bien en las escrituras. Ellos usan eso de primogénito para ellos decir, bueno, Él fue el primer ser creado, dicen ellos. Eso no es verdad. Él existió desde el principio. Él no fue creado. Pero ellos dicen, Él fue el primero creado, y después de ser creado, Él creó todas las otras cosas. Por eso es que dice que es el primogénito de toda la creación o toda criatura. Y si usted no conoce las escrituras, usted va a entender, ok, allí sí no tengo que responderle, usted va a pensar. Pero esta palabra de primogénito, hermanos, en el griego es prototokos. Ahora, la palabra prototokos o primogénito puede tener diferentes significados. Y sí, en efecto, puede ser o puede referirse a un primogénito con respecto al orden cronológico. Claro que sí, puede ser eso. Pero ¿cuál es una de las reglas de la interpretación de la palabra, hermanos? ¿Quién es la mejor intérprete de la palabra? La misma palabra. Muy bien, ¿quién nos contestó? Gloria al Señor. La palabra es la mejor intérprete de la palabra. Y si en la palabra vemos que Dios, Jesús, el Hijo, estuvo desde el principio, ya era desde el principio y era Dios y estaba con Dios, con el Padre, entonces tenemos que entender que aunque primogénito puede identificar a un primogénito con respecto al orden cronológico, el orden de tiempo, entonces podemos ver que eso no es la definición que el apóstol Pablo está usando en este versículo 15 de Colosenses 1. No puede ser. Otro significado que puede tener prototokos es que es principal o mayor con relación a su posición o rango mayor. O sea, el que tiene el derecho a la herencia. La semana pasada mencionamos, Esaú nació primero, Jacob nació después, pero ¿quién fue el que tuvo el derecho a la herencia? Jacob recibió la bendición de parte de Isaac. Entonces, en este pasaje, hermanos, primogénito tiene que significar, no significa orden cronológico, sino que significa principal o mayor. Haga sus notas. Un día le va a tocar a usted defender las escrituras con esto. Él es el principal o mayor en posición o rango, así como lo usa Salmos 89:27. Dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Fíjese, el primogénito, dice, y luego explica lo que quiere decir primogénito, el más excelso, el del rango más alto. No hay alguien más con una primacía mayor a la de él. Entonces, eso es primogénito, prototokos. Hermanos, primogénito aquí no significa el primero entre muchos. No puede ser. ¿Se recuerda lo que quiere decir unigénito?
Monogénesis, ¿qué quiere decir monogénesis? Único en su clase. Único en su clase. Entonces no puede ser el primero entre muchos, porque ese es el único en su clase. ¿Cómo puede ser el primero entre muchos si es el único en su clase? ¿Me explico, hermanos? No puede ser uno entre otros que vendrán, porque es único en su clase. Entonces primogénito aquí es el supremo. Él es el supremo sobre toda la creación. Él tiene la primacía. También vimos, hermanos, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, la revelación. Él es la revelación del Dios invisible. Lo invisible se hizo visible. El Creador entró en su creación. El hombre recibió la revelación de Dios, hermanos, por tres partes o tres fuentes que las Escrituras nos presentan. Dijimos la semana pasada, Romanos 1 presenta o revela a Dios como una revelación general ante toda la creación. No puede ningún hombre en completa sinceridad mirar la creación y decir que Dios no existe. Mirar la creación es suficiente para saber que hubo un creador, un diseñador. No solamente un arquitecto, sino alguien que formó, que hizo todo lo que existe. Entonces, el hombre ha recibido la revelación de Dios por medio de la creación. Pero también, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice que ha recibido la revelación en las páginas del Antiguo Testamento. Y también se ha revelado por medio de Jesucristo, en su humanidad. Amén. Esas son las tres fuentes que presentamos la semana pasada. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo, hermanos, no es una copia. Él es Dios. No es una copia de Dios, Él es Dios. Él comparte la misma esencia, es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Ha sido coigual, siempre no ha sido inferior a ninguno de los otros dos seres de la divinidad. Él era revelación completa del Dios invisible. La palabra imagen, hermanos, dijimos, viene de la palabra en griego de donde viene la palabra ícono. Y la palabra ícono quiere decir imagen o semejanza. La misma palabra que Jesucristo usó cuando pidió que se trajera la moneda después de que le hicieron la pregunta que si era lícito pagar el impuesto o no. Él pidió y él dijo cuando tenía la moneda, ¿cuál es el ícono que está en esta moneda? Esa es la palabra en griego. Mientras que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, hermanos, hay diferencias entre nosotros y Dios. Hay diferencias entre nosotros y Jesucristo. Dos de estas diferencias, hermanos, son, por ejemplo, Jesucristo no es creado, nosotros sí somos creados, ¿verdad que sí? ¿Y estamos hechos a la imagen de Dios o no? Hermanos, la pena capital la estableció Dios desde el libro de Génesis capítulo 9. La pena capital. Y él dijo que debería morir por cuanto ha quitado la vida a alguien que ha sido creado a la imagen de Dios. Todo ser humano está creado a la imagen de Dios. Tenemos importancia. Aunque somos la imagen de Dios, hermanos, Jesucristo no es creado, pero nosotros sí. En eso somos diferentes a Jesucristo. Ahora, Jesucristo es la imagen de Dios, pero podríamos decir que es la imagen total de Dios. Nosotros no. Jesucristo es la imagen total de Dios. Y dijimos y hablamos sobre los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Todo atributo de Dios lo tenía el Hijo. Todo atributo del Padre residía o habitaba en el Hijo. Pero los atributos de Dios no todos habitan en nosotros.
Hay atributos incomunicables. Por incomunicables quiere decir que nosotros no compartimos esos atributos de Dios. No podemos tenerlo. Por ejemplo, Él es todopoderoso. ¿Quién es todopoderoso aquí? Él está presente en todos lugares. Nosotros no. Él lo sabe todo. Nosotros no. Esos son atributos incomunicables de Dios. Hay atributos que sí son comunicables, que nosotros tenemos. Y mencionamos la semana pasada un atributo de eso, es como el raciocinio, ¿verdad? Dios es un Dios racional. Y nosotros también somos personas, entes racionales. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo está sentado a la diestra. Diestra quiere decir la derecha. Como también puede significar poder. Jesucristo está sentado a la derecha en el poder de la majestad en las alturas. En una ocasión yo platicaba con un amigo que tengo que es unicitario y él me hacía burla. Dice: cuando vayas al cielo, Vargas, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Vas a ver a 2 en el trono, a 1, a 3? Uno va a estar sentado a la derecha. ¿Cómo está eso? Y hermanos, es imposible nosotros poder encapsular en nuestro razonamiento la persona de Dios. Es mucho más allá de nuestro razonamiento. No podemos explicarlo. No hay nada, yo digo que no hay nada en esta tierra que pueda explicar quién es Dios en su deidad, en su Trinidad. La semana pasada mencionamos cómo a veces que gente trata de usar el agua en su estado sólido, como hielo, en su estado de gas cuando se vaporiza, o en su estado líquido cuando es agua, como la que tomamos, para describir a Dios. Eso no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo usar el huevo para decir: mira, así como la cáscara y la yema y la clara forman un huevo, así es Dios. No, hermanos, no hay nada en esta tierra que pueda explicar quién es Dios, cómo es Dios. Simplemente entendemos lo que la palabra nos dice. Y uno dice: ¿por qué es que vamos a entender algo que ni siquiera podemos explicar? Así lo dicen las Escrituras, y las Escrituras son confiables, hermanos. Podemos confiar en las Escrituras. El jueves pasado se falleció el pastor Voddie Baucham. Una de las cosas más bellas que yo aprendí, y tuve la oportunidad de verlo cuando estuvo aquí en Bakersfield, fui yo y llevé a 3 de mis hijas. El pastor Voddie Baucham tiene una manera muy singular de defender el por qué creemos en las Escrituras. Las Escrituras son confiables. Y él da un párrafo que él recomienda nos memoricemos para que puede ser una buena defensa de por qué creemos en las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, es una compilación de diferentes escritos que tienen profecías que se han cumplido, que fueron escritas durante el tiempo de personas, testigos oculares que vieron lo mismo que los escritores escribieron en las Escrituras. La palabra del Señor es confiable, y si la palabra del Señor es confiable por todas las profecías que se han cumplido, por las ciudades que la arqueología hoy en día ha descubierto que pensaban antes que ni siquiera habían existido, que había sido la imaginación de alguien. Si las Escrituras son tan confiables, si no hay ninguna contradicción en las Escrituras y podemos ver que son confiables, entonces yo voy a creer lo que la Biblia me dice acerca de Dios. Y si la Biblia me dice que Dios
es una Trinidad, yo lo voy a creer, aunque no lo entienda a totalidad, hermanos. No creemos en tres dioses, es solamente un Dios, pero que se ha revelado a nosotros en tres personas, en tres entidades, tres entes, tres centros de conciencia, como usted quiera ponerlo. Así se ha presentado Dios. Y es por eso que nosotros creemos que la Trinidad, hermanos, es una doctrina esencial de las Escrituras, por lo cual yo no puedo decirle hermano a alguien que no cree en la Trinidad, entre otras cosas esenciales. Pero eso debe de creer. Entonces, si Dios se presenta como un Dios trino, yo lo creo. Lo debemos de creer. Vimos también su poder para crear todas las cosas. Jesucristo es el creador, hermanos. Jesucristo es el creador. No fue el primer creado entre toda la creación. Él es el creador que ha existido a través de todo el tiempo. Y eso lo dice Colosenses 1:16. Vaya conmigo y léalo ahí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No hay absolutamente nada que exista que no haya sido creada por Él. Ahora, hay muchas cosas que existen fuera del diseño original, ¿verdad? Porque Dios no creó a una tercera parte de los ángeles para que fueran demonios. Él creó ángeles. Y una tercera parte de esos ángeles cayeron y ahora son demonios. Dios no creó, hermanos, no los creó de esa manera. Creó todo lo que existe, pero no todo lo que existe está en su estado original, obviamente. Él fue el creador de todo. El ser humano es creado y la deidad trinitaria en su unidad lo creó al hombre. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios es el que creó, no un ángel. Él no le dijo a los ángeles, ayúdenme a hacer el hombre, sino le tendríamos que dar a los ángeles el crédito de ser creadores de nosotros. Pero no, Dios creó al hombre y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él estuvo involucrado en todo lo que existe, en la creación de todo, hermanos. Algo que no vimos la semana pasada es la providencia de la persona de Jesucristo. Su providencia, hermanos, en el control de todas las cosas y su preeminencia sobre ellas. ¿Qué es lo que quiere decir providencia de Dios? Providencia de Dios, hermanos, quiere decir que Dios hace todas las cosas, todas, según su voluntad. Que Él hace que venga a hacer todo según su voluntad. Esa es su providencia de Dios. La providencia de Dios. Me gustó lo que Robert Rothwell, un profesor y escritor, dijo acerca de la providencia de Dios. Usted lo puede leer en la pantalla. Dice, esto es, en esencia, lo que los teólogos entienden por providencia. Dios tiene un plan y un propósito para el mundo y gobierna la historia de forma que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, contribuye al logro de ese plan y propósito. Él no es un mero observador pasivo de la historia, dice Robert Rothwell, sino que ha diseñado la historia para alcanzar un fin determinado y dirige la historia para que con toda seguridad alcance ese fin. ¿Por qué, hermanos? Nosotros no somos teólogos, ¿verdad? No somos profesores en una universidad, pero nosotros lo decimos un poquito más fácil o más directo. Dios está en control de todo.
y Él cumple sus propósitos, ¿verdad? Básicamente lo que quiere decir. Pero es muy bonito, hermanos, y muy exacto, muy definido como lo escribe Robert Rothwell sobre la providencia de Dios. Me gusta cómo dice él que Dios no es un mero observador pasivo, como creen los deístas, no los teístas como nosotros, los deístas, con D. Ellos creen que Dios creó todo lo que existe, pero luego se desconecta de la creación. Que ya no es un Dios que está involucrado en todo lo que sucede con nosotros. Sino los deístas dicen, pues lo creó y digo, pues hasta luego, ahí ustedes se encargan, ya les diseñé todo y hasta ahí. No, Dios es un Dios que está íntimamente involucrado en la historia humana para llevar y asegurarse que todo llegue a ese fin que Él desea. Esa es la providencia de Dios, hermanos. Por eso, cuando entendemos, hermanos, la providencia de Dios, es lógico preguntarnos. Pregúntese usted, hermanos, en los momentos cuando sienta tristeza, cuando sienta dolor, cuando sienta incertidumbre, frustración porque la vida no es como usted pensaba. Cuando de repente pasen cosas que usted decía, pero ¿por qué yo no veo el beneficio de esto? Obviamente siempre y cuando usted no lo esté causando, ¿verdad? Porque también por su pecado usted puede causar esas cosas. Pero si en verdad creemos que la providencia de Dios es algo en lo cual nosotros podemos confiar, hasta no tiene sentido que nos preocupemos. No tiene sentido que nos frustremos. Y nos frustramos. ¿O soy yo el único? ¿Nos desesperamos? ¿O soy yo el único? Y nos molestamos a veces porque pasamos por situaciones, enfermedades o diferentes discapacidades. No me refiero nada más a discapacidades físicas, en otras áreas de nuestra vida se presentan discapacidades y nos molestamos. Y decimos, y de repente nos quejamos sin quejarnos, nos quejamos de lo que Dios ha diseñado, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El problema ha sido, y por ahí hay algunos pastores que predican esto, el problema ha sido, hermanos, que cuando se nos presentó el Evangelio, se nos presentó un camino de rosas. Se nos presentó un camino como quien dice, ven al Señor. Él tiene el mejor plan para tu vida. Y es verdad, hermanos. Pero un humano cuando escucha el mejor plan para su vida, piensa en comodidades, dinero, salud, felicidad. En eso pensamos, como el mejor plan para nuestra vida es eso, hermanos, porque si nosotros fuéramos Dios y hubiéramos diseñado nuestra propia vida, de esa manera la hubiéramos diseñado. Felicidad, amor, dinero, cero problemas, cero angustias, maravilloso. Pero eso no es lo que el Evangelio presenta. El Evangelio se presenta como una invitación a tomar tu cruz. A tomar tu cruz todos los días y seguirle. A seguir a ese Jesucristo que sufrió. ¿Por qué nosotros no hemos de sufrir? Si sus discípulos que siguieron a Jesucristo desde el primer siglo pasaron por tantas vicisitudes, por tantas luchas, muchos y casi todos ellos fueron llevados a la muerte por el nombre de Jesucristo. Hermano, nosotros estamos en la gloria. Hay una gloria mejor, el cielo nos depara en el futuro. Pero estamos bien. Estamos bien. Qué bueno sería nosotros recordarnos, hermanos, que el Señor está en control. Su providencia siempre nos va a llevar hacia el fin que Él desea para su gloria. Para la gloria de Dios. Colosenses 1:17, hermanos, dice, y Él es antes de todas las cosas. Aquí estamos hablando de la preeminencia, hermanos. Ya vimos la providencia de Dios, ahora su preeminencia. Dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen. Hermanos, permanecen
quiere decir se conservan unidas. El que permanecen es que se conservan unidas. Otras versiones, incluso creo que es la Reina Valera la que dice que subsisten en Él, todas las cosas subsisten, permanecen. Para poder la creación subsistir o permanecer en Jesucristo, Él tuvo que ser antes de lo creado, tener preeminencia de lo creado. Juan 8:58 nos dice que Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Eso ahí le está hablando a los líderes religiosos cuando ellos decían que eran hijos de Abraham. Y Él les dijo: antes de que Abraham, ese padre que ustedes tuvieron hace cientos de años, antes de que Él fuese, yo ya era. Nada más le faltó decirles que Él mismo fue el que creó a Abraham. Y fue el que creó a Abraham. Él fue el que creó a Abraham. Jesús es el poder detrás de todas las cosas, hermanos. En una ocasión yo le explicaba a una persona cómo, no sé si se dice gira o rota la tierra, pero la tierra rota y gira, porque tienen en su axis, da vuelta, pero también da vuelta en el sistema solar, alrededor del sol, ¿verdad? Y con solamente explicarle un poquito de eso, mira, hay diferentes planetas y todos se mueven, el gravitational pull, el jalonear del poder gravitacional, creo que se puede decir, del Sol, hace que esos planetas se mantengan en su órbita. ¿Se dice órbita, maestra? Entonces les explicaba eso y la persona empezó a darle sueño. Pues yo terminé rápido de explicarle a esa persona lo que pasaba en el planeta, ¿verdad? En el sistema solar, en nuestra galaxia. Si usted se imaginara, hermanos, si usted supiera todo, yo no lo sé, pero si usted supiera todo lo que aparentemente es un caos en el espacio. Tantos cuerpos celestes moviéndose de un lado para otro. Hermanos, en nuestra humanidad nosotros le llamaríamos, es un caos. Pero el poder de Jesús es el que sostiene todo ese caos. No porque Dios haga caos, hermanos. Es una manera de yo expresarlo. ¿Me explico? Sino que es una locura. No porque Dios haga cosas locas. Pero es una locura, hermanos, poder entender por lo menos un % de todo lo que sucede allá afuera. Y Jesucristo es el que está detrás de todo eso. Es quien hace que todo el universo se mantenga unido. El que hace que cada cuerpo celeste prosiga su curso y en el evento registrado en o de acuerdo a su palabra. Bueno, en la palabra vemos como en Josué capítulo 10 versículo 13 nos dice que el pueblo luchaba y clamaron a Dios y el sol se detuvo. Se detuvo el sol. Y no tomé el tiempo para estudiar, pero yo en algún tiempo leí un artículo de la NASA que calculando el tiempo faltaba un cierto número de horas dentro de el cálculo, etcétera, 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 y ellos lo atribuían a ese evento bíblico. Pero el sol se detuvo, o sea, no oscureció, se detuvo el sol porque era necesario que el pueblo siguiera luchando para poder ganar la batalla antes que el sol bajara. Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de su poder. O el poder de su palabra. La palabra de su poder, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, hermanos. Él habló, ¿y qué dice las Escrituras? Y fue hecho, fue creado. Él habló y fue creado. Y ahora es el poder del universo, hermanos. Por eso decimos que su voluntad siempre se va a cumplir. Él sostiene todo unido. Él sostiene todo, hermanos. La preeminencia sobre todo lo que existe.
Él tiene un lugar, hermanos, más alto, más supremo y superior a todo. Supremo en honor, supremo en autoridad. Y si Él es supremo, y si Él es de máximo honor, y si Él tiene toda la autoridad, ¿cómo reaccionamos nosotros a ese conocimiento? ¿Qué causa en nosotros, en nuestro sentir? ¿Cómo vemos a Dios sabiendo que Él es supremo en honor y autoridad? Hermanos, la reacción de cualquier humano con juicio es humillación. Humillarte delante del Creador. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Muchas escrituras en este estudio. Pero está bien. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado. Está sentado en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese es Jesucristo. Solamente de este versículo, hermanos, podríamos hacer 3 semanas de estudio. Grandioso Dios. Podemos llamar a Jesús Dios. Podemos y debemos honrarle como Dios. Amarle, obedecerle como quien Él es. Y termina, hermanos, este pasaje de Colosenses 1, sus versículos 18 y 19 diciendo: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Si usted quiere ver y comprobar alguna vez que Jesús es Dios, usted puede ir a Juan 1, Colosenses 1, Hebreos 1 y Apocalipsis 1. ¿Lo apuntó? En esos primeros capítulos de esos libros se presenta a Jesucristo como Dios. Juan 1, Colosenses 1, Hebreos capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 1. Vamos a finalizar en esta noche, hermanos, viendo algunas citas breves de Jesucristo antes del Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento, el Hijo. Nosotros sabemos que no somos cristianos del Nuevo Testamento, ¿verdad? No podemos concentrarnos nada más en el Nuevo Testamento y no podemos decir que el Nuevo Testamento tiene mayor relevancia que el Antiguo. En todo, la Biblia completa, hermanos, es la historia de Jesucristo. Él se profetizó, se predijo en el Antiguo Testamento y vino a ser en el Nuevo. Nosotros somos cristianos de toda la Biblia. La historia de la Biblia, hermano, entera es Jesucristo, como lo dije. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 5:46. Dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. ¿Se recuerdan un momento cuando los discípulos estaban consternados porque aquel al que seguían había sido crucificado? Estaban tristes e iban caminando dos en un camino rumbo a Emaús. Y Jesús se les presenta a estos discípulos. Y en el camino les empieza a hablar. Y dice las Escrituras que los llevó a todo lo que decía las Escrituras acerca de él. Leámoslo, hermano. Lucas 24, versículo 27. Dice, comenzando por Moisés. Hermanos, y cuando decimos Moisés, estamos hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son atribuidos
a la autoría de Moisés, obviamente de Dios por medio de Moisés. Entonces, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Lo profetizó. Hay 300 profecías del Antiguo Testamento, hermanos, que anticipan a Jesús y que fueron cumplidas. Y ¿sabe una cosa? Le doy un secreto. Apúntelo en sus notas. Apunte esto. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Vimos en el Antiguo Testamento, vemos tipos de Jesucristo, hermano. El tipo de Jesucristo es una persona o una cosa que prefigura a Jesucristo. Es lo que quiere decir tipo. Lo vemos en Moisés, hermanos. Moisés en su nacimiento tuvo que ser escondido porque había el gobernador de la tierra que quería matar a todos los niños, ¿verdad? Igual que Jesús. Cuando José fue despreciado y al final salva a los suyos, ese es un tipo de Jesucristo, hermanos. Jesucristo fue despreciado y por él viene la salvación. ¿Se recuerda lo que pasó con José, verdad? Vendido, fue esclavo. Al final, después de todas esas dificultades que pasó por causa de sus hermanos de sangre, que le tenían celos, envidia, lo vendieron a Egipto, pasó por muchas dificultades, al último llegó a ser el segundo en el reino. Después del faraón, él mandaba. Faraón vio la gracia de Dios en él, le dio esa autoridad, venía una hambruna, él pudo organizar todo de manera que cuando vinieron 7 años de hambre, no sufrió hambre la tierra de Egipto porque él había guardado, almacenado, de acuerdo a la sabiduría que Dios le dio para poder rescatar al pueblo. ¿Nunca se ha fijado usted, hermanos, cómo en el libro de Génesis hay un capítulo en el Génesis que parece como que está fuera de lugar? Se lo dejo de tarea. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese capítulo que nos habla de la historia de José y de repente nos habla de la historia de uno de sus hermanos, Judá? ¿Por qué está ahí eso? ¿Será que en ese momento cuando Moisés estaba escribiendo como que tuvo una epilepsia mental y se le olvidó de qué estaba escribiendo y empezó a escribir de Judá y dijo, no estaba escribiendo de Judá, estaba escribiendo de José y empezó a escribir de José otra vez? ¿Usted cree que Dios se equivoca? Ahí está Judá, hermano, en medio de la historia de José. ¿Por qué cree usted que el plan de Dios entre salvar a todos los hermanos de José era salvar la vida de Judá? ¿Por qué? De ahí viene nuestro Mesías. De ahí viene la simiente que fue profetizada. David era de la tribu de Judá. David quiso construirle templo a Dios. Y Dios le dijo, no, más bien yo te voy a establecer casa a ti. De tus entrañas saldrá. 1 Samuel capítulo 7, si no me equivoco. A lo mejor es 2 Samuel 7. ¿No? Entre uno de esos dos. Creo que es 2 Samuel 7. Amén. Sí, 2 Samuel 7. Isaac es también un tipo de Dios, hermanos. ¿Se recuerda cuando Isaac Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, como sacrificio? Él agarró las cosas para el sacrificio. Las escrituras nos dicen que Isaac se le hizo raro cuando iban a ofrecer. Él mismo iba a hacer el sacrificio. Abraham iba a sacrificar a su propio hijo en obediencia a Dios. Y cuando iban rumbo a el sacrificio, Isaac dijo, aquí traemos todo lo que necesitamos para el sacrificio, pero ¿y el sacrificio? O sea, el cordero. Amén. Así le dijo. Al final, Abraham no sacrifica a su hijo porque le mandan a detener su mano.
La serpiente de bronce, hermanos, en el desierto, cuando el pueblo de Dios pecó y estaban siendo mordidos por serpientes, a Moisés se le manda que erigiera una serpiente en una estaca en medio del desierto, y todo aquel que mirare hacia la serpiente sería rescatado, sería salvo. Tantas cosas, hermanos, del templo que apuntan a Jesucristo, que hoy no hay tiempo para verlas todas. El velo del templo que fue rasgado, así nos dicen las Escrituras, es tipo de su carne que fue rasgada por nosotros. Vemos cristofanías en el Antiguo Testamento, hermanos. Esas son apariciones preencarnadas del Hijo de Dios. Entonces se fijan, hermanos, hay veces que el ángel de Dios o el ángel del Señor se menciona en el Antiguo Testamento, o un ángel. Hay veces cuando el humano al cual se le presenta le quiere hacer un sacrificio, ¿verdad? Y ese ángel le dice, no hagas eso, porque yo soy siervo igual que tú. Esa no era una cristofanía, esa no era la deidad. Pero hay otros pasajes de las Escrituras donde el ángel del Señor se presenta y recibe esa adoración de parte de la persona. Un ejemplo de eso es Génesis 18, cuando se le apareció a Abraham. Otro, hermanos, que vemos en las Escrituras es cuando fueron los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, arrojados en el fuego. Por no obedecer el mandato del rey de adorar a esa estatua, fueron arrojados en un horno de fuego. Y el mismo rey mira y dice, ¿qué no eran tres los que echamos en el horno? Pero ve a cuatro. Y el aspecto del cuarto es amén, como el aspecto del Hijo de los dioses. Y ese era Jesucristo, hermanos. Eso lo puede ver usted en Daniel capítulo 3. Terminamos esta noche con la preexistencia de Jesucristo. Pero yo tengo una pregunta para ustedes, hermanos. Ya que Jesús es todo esto que hemos visto, ¿cuál debería ser nuestra reacción ante ese conocimiento? ¿Cómo debemos de mirar a Jesucristo? ¿Cómo debemos de obedecerle, de amarle, de seguirle? Y la pregunta yo creo que mejor nos haría hacernos es, ¿estamos sirviendo, amando, obedeciendo a ese Jesucristo como debemos de hacerlo? Cerremos nuestros ojos. Señor, sabemos, Padre, que tú eres el supremo de toda la creación. Sabemos, Señor, que tú eres ese Dios que se reveló ante nosotros, que eres el Creador que sostiene todo lo que existe. Sabemos, Señor, que tu providencia maniobrando todo, está maniobrando todo para llevar a cabo tus propósitos, Señor. Sabemos, Señor, que tú cumples tu palabra, Padre, que tú estás en control de todo, Señor. Sabemos que el Hijo es ese que se humanó, que tomó forma de hombre para llegar a la cruz. Que aunque era coexistente con el Padre y era igual al Padre y al Espíritu, se sometió a la voluntad del Padre para efectuar en nosotros esa obra de salvación, la cual nadie más pudo haber hecho más que Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Arranca de nuestras vidas, Señor, todo aquello que te causa horror, todo pecado que ofende tu alma, Señor. Ayúdanos a honrarte mejor cada día, a servirte, Señor, de una manera más entregada. Te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.